que le haga yo preguntas al periodista tiene gracia. Y estaba David De Gea en aquel momento, entro en el vestuario, Ronaldinho cambiándose. No me he sentido bien con esa parte, pero bueno, digo, si vuelvo atrás, digo, es que no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, llevo 17 años en marca, he viajado por todo el mundo, he ido a mundiales, he ido, que ahora os contarás. En teoría he tocado el cielo, he tocado lo que para mí era el éxito y sin embargo mi vulnerabilidad es que sigo conociéndome, sigo encontrándome. Un jefe de marca me dijo, oye Diego, contamos contigo para ir a la Eurocopa. En la Copa América de Chile en el 2015, los Juegos Olímpicos son palabras mayores, ¿no? Hombre, creo que te van a juzgar porque cuando eres muy joven, a mí me pasa que me dicen, es que eres demasiado joven, si tienes toda la vida por delante. Y cuando eres más mayor te dicen, pero si es que ya no, que te vas a meter ahí. O sea, lo que me da cuenta es que tengas la edad que tengas o el momento en el que estés, no es el momento. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola Bea, Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Yo estoy muy emocionada, como te contaba, estoy emocionada y por otro lado nerviosa. Primero porque, estoy emocionada porque no nos conocíamos antes y fuiste un valiente y me aceptaste sin saber si era una loca, un psicópata y aquí estás. Y por otro lado, como te comentaba, no estoy acostumbrada a entrevistar este tipo de perfiles, que tú ahora nos contarás un poco más, pero que eres periodista y trabajas en marca actualmente. Así que te agradezco mucho que vengas y por favor échame un cable en la entrevista. Nada, la verdad es que estoy encantadísimo de estar aquí, sobre todo yo me muevo a veces, la mayoría de las veces por intuición, ¿no? Un poco en la vida me gusta escuchar un poco, no estar tanto en la cabeza, sino guiarme más por mi corazón. Lo digo ahora y parece que lo he hecho toda mi vida, pero no. Muchas veces en mi vida no he hecho caso, ¿no?, a esa voz interior. Y bueno, cuando me escribiste, la verdad es que sentí, ¿no?, esa buena vibración, esa energía, ¿no? Y ¿por qué no, no? Y entonces pues acepté y aquí estoy, así que muchas gracias. Y de hecho estábamos hablando antes y digo, es que es el perfil que quiero, o sea, porque es verdad que no habíamos tenido oportunidad de hablar un poco y que me contaras y yo compartirte mis experiencias, y antes de la entrevista yo estaba diciendo, pongo a grabar, que me está encantando, o sea que, bueno, creo que nos viene una entrevista por delante muy interesante. Si quieres, para empezar un poco y dar contexto, me gustaría que contaras quién es Diego. Muy amplia, ¿eh? La pregunta da para rellenar muchos minutos, intentaré ser breve, ¿no? Claro, esta es una muy buena pregunta para empezar porque durante muchos años, lo decías en la introducción, ¿no?, un periodista de marca, entonces me he identificado demasiado, ¿no?, quizás muchas veces con ese personaje, ¿no? Es verdad, ahora lo tengo más trabajado, más integrado en mí, lo acepto, sé que soy Diego Acedo y una parte de mi vida soy periodista de marca, ¿no? Pues bueno, cuando me presento, ¿no?, a alguien que no me conoce, pues lo digo, ¿no? Tampoco hay que esconderlo, ¿no? Pues lo reconozco, pero soy mucho más, ¿no? Estoy trabajándome en los últimos años, me he metido en el mundo del desarrollo personal y claro, cuando uno entra adentro, wow, lo que se encuentra, ¿no? No todo es bonito, también hay partes más dolorosas que cuesta verlas, pero sobre todo si las aceptas, pues empiezas a crecer, ¿no?, y a desarrollarte como persona. Entonces, pues bueno, desde pequeño siempre me ha gustado el deporte. Es que además estuve hace unos días en Vigo y es curioso, ¿no?, porque tengo un hijo de 8 años, soy padre también. Eso también es un trabajo, al final. Sí, es un trabajo, la paternidad es un trabajo, claro. Lo sabe también mi mujer Sara, le mando un saludo desde aquí. Pues estaba en un viaje en Galicia, yo soy de Vigo, y a mi hijo le encanta, ¿no?, ir allí. Y estamos con mi abuela en un pueblo de Vigo que se llama Moaña. ¿Con tu abuela? Sí, mi abuela tiene casi 90 años. Entonces, bueno, sí. Yo no he tenido, yo no he podido es la única abuela ya que tengo en vida y de los abuelos, entonces pues bueno, es una persona con mucha vitalidad, mucha energía, trabajando en el campo, además no para quieta, ¿no? Entonces pues bueno, es una persona que es muy activa y nada, es un placer, ¿no?, que la esté disfrutando yo como nieto y como bisnieto mi hijo, ¿no? Y pues surgió, mi hijo le gusta mucho el fútbol también, prometo que no tengo nada que ver en ello, y le gusta el Celta de Vigo como a su padre. Y entonces, pues bueno, él coge un balón, empieza a jugar, ¿no?, allí en la casa, tenemos ahí un jardincito, y él narra partidos, ¿no? Y ¿En serio? comenta partidos, y claro, mi abuela, en un desayuno ahí en estos días, le dice, tu padre también lo hacía con 8 años. Y wow, yo digo, vaya abuela, qué memoria tienes, ¿no? Y yo como me había olvidado, ¿no?, de esa parte que yo ya también lo hacía, ¿no? Y parece que vienen los genes, ¿no?, porque mi hijo también repite un poco ese camino
Y pues mira, pues ahí empezó todo, ¿no? Como quien dice, me gustaba el deporte, no se me dio muy bien, intenté el fútbol, algún otro deporte practicarlo, no llegué a nada, pero buscaba algo relacionado con el deporte. Yo iba en Vigo, me iba a ver muchos partidos de lo que fuera, de balonmano, de baloncesto, voleibol, fútbol, atletismo, cualquier prueba deportiva yo intentaba ir. Y claro, fueron pasando los años y yo ya empecé a tener muy claro que quería estudiar periodismo, ¿no? Y si podía ser periodismo deportivo. Entonces quería ser periodista deportivo y así empecé a estudiar, estudié la carrera y luego terminé la carrera y ya me metí, hice varias prácticas, ¿no? En la radio, en periódicos locales y surgió la oportunidad de Marca y bueno, fui de cabeza, ¿no? Y entonces pues ahí empezó todo, ¿no? Pero como te decía al principio, pues bueno, soy ese niño, ¿no? Has cumplido un sueño. Sí, he cumplido un sueño. He cumplido un sueño y la verdad que hay veces que aparece, ¿no? una autoexigencia que también me la he tenido que trabajar, algo también que he tenido mucho que trabajar. Nunca me he creído suficiente, ¿no? He ido consiguiendo muchas cosas a lo largo de mi carrera, tanto en la vida profesional como personal, y parece que nunca ha sido suficiente, que nada es suficiente, ¿no? Te suena esto, Bea, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues he ido creciendo mucho y la vida, pues eso, esa pasión, cumplí un sueño pero claro, yo me creía, ¿no? que eso era la felicidad, ¿no? Alcanzar ese sueño. Y bueno, pues me llevé una leche, ¿no? Cuando lo cumplí, bueno, y luego empezó como una búsqueda interior, sobre todo, para encontrar, no diría una felicidad, porque cada uno por felicidad entiende una cosa, ¿no? Claro. Es muy efímero para mí, la felicidad es un momento. A mí me conecta más la serenidad, la paz, la plenitud, ¿no? Entonces, y eso, bueno, es una búsqueda que estoy haciendo, la he ido encontrando y eso me ha permitido ir descubriendo partes de mí, ¿no? De quién soy. Pues me gusta meditar, me gusta mucho la lectura, soy una persona que le gusta mucho la montaña. Mis hijos, tengo una guerra en casa porque a mi mujer y a mi hijo le gusta la playa. Yo acepto ir a la playa, pero a mí me gusta más la montaña, ¿no? Esa conexión con la naturaleza. Bueno, me gusta la lectura, el cine, soy una persona que le gusta conocer gente, disfrutar de estar con gente, escuchar mucho también, aprendo mucho escuchando, ¿no? Hay veces que estoy en una conversación tomando un café y estoy en silencio, ¿no? Porque estoy escuchando a alguien y me gusta lo que está contando, ¿no? Por eso soy una persona que le gusta mucho escuchar y tratar de sacar lo mejor de la otra persona, ¿no? He intentado hacerlo a lo largo de mi carrera, ¿no? Me daba cuenta, ¿no? En el periodismo, cuando hacía una entrevista, luego hablaremos si quieres, da igual el protagonista deportivo que fuera, ya podía ser un deportista muy top o un deportista amateur, ¿no? O que está empezando. Pero es que yo disfrutaba, porque al final veía a la persona, ¿no? No veía el deportista o el deporte que hacía, sino veía a la persona y me gustaba indagar, ¿no? en lo personal. Entonces, pues bueno, fui también descubriendo que esa parte me gusta, ¿no? Cuando leo periódicos me gusta la parte de psicología, de desarrollo personal, de cómo mejorar como personas. Entonces, pues bueno, eso es un poco el resumen de quién soy a día de hoy y todavía conociéndome, ¿no? Porque aún es una pregunta que aún le tengo que dar muchas vueltas para tratar de responder y no ser tan extenso como he sido ahora, ¿eh? Perdona. No, al revés, me encanta y creo que es súper importante para los que nos vean porque a mí me ha sorprendido mucho que yo al final no sabía con qué me iba a encontrar porque no nos conocíamos de antes, pero un periodista, yo decía, madre mía, que le haga yo preguntas al periodista tiene gracia, no sé cómo va a ir la entrevista y me ha encantado porque me lleva una sorpresa y es que he conocido, nosotros que estamos en el mundo del coaching, he conocido tus vulnerabilidades, o sea, no te ha costado nada abrirte a mí y decirme, pues mira, Bea, sí, llevo 17 años en Marca, he viajado por todo el mundo, he ido a mundiales, que ahora te contarás, en teoría he tocado el cielo, he tocado lo que para mí era el éxito y sin embargo mi vulnerabilidad es que sigo conociéndome, sigo encontrándome. O sea que, gracias, o sea, vamos, creo que es justo eso lo que buscamos en esta entrevista, que las personas que son un mini Diego, que están empezando ahora, vean y entiendan que a lo mejor o eso no es el único recorrido, ¿no? O que pueden haber otros caminos. O sea que vamos, así toda la entrevista, te quiero, sincero y vamos, y diciendo todo lo que sientas en cada momento. Bueno, has hablado además de forma muy humilde, pero se nos olvida efectivamente que llevas 17 años en Marca, en puestos directivos donde además has viajado por el mundo, donde han confiado en ti, te han dado proyectos. Como comentabas, eso podría ser ya el tope para cualquiera, sin embargo para Diego no lo es. ¿Cómo se siente eso, ese vértigo, ¿no? De decir, lo tengo todo pero no lo tengo?
Muy buena pregunta, la verdad, y te agradezco sobre todo el espacio, ¿no? que creas, ¿no? Esta atmósfera, este ambiente de confianza, de cercanía. Entonces, pues bueno, me permite abrirme y mostrar también, pues eso, lo que tú dices, la vulnerabilidad, ¿no? Que parece que es tan fácil decirlo y cuesta tanto, ¿no? En el día a día. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estoy mal? Estoy bien. Entonces, pero bueno, es que a la gente le cuesta, ¿no? Le cuesta ese expresar lo que siente. Entonces, pues bueno, te agradezco este espacio. Y la pregunta es muy buena, ¿no? Porque he estado equivocado y no tengo miedo en reconocerlo, ¿no? Pues bueno, pues ya está, me he equivocado porque me he creído que el éxito era otra cosa, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo antes. El éxito es ir a tantos eventos, crecer en tu empresa, ganar tanto dinero, hacer tantas entrevistas a famosos, deportistas o cubrir a tal equipo y claro, pues bueno, ese camino me he equivocado y me he creído que era eso. Y también tengo que decir, un poco porque creo que no es todo culpa tuya, creo que eso también es algo social, nos han educado de esa manera. Entonces, exacto, hasta que maduras lo suficiente como para plantearte, que hay gente que no hace en toda su vida, creo, como para plantearte qué es el éxito para ti, pues bueno, cada uno llega cuando por lo menos ha llegado a ese punto. Sí, y gracias de haberlo descubierto, de que ese no es el camino que yo quería seguir, ¿no? Entonces, pues bueno, pero cada vez estoy más reconciliado con esa parte, ¿no? Ese viaje que tú dices y mirando atrás, bueno, cada vez empiezo a sentir más orgullo, ¿no? Y por eso también ese Diego que era pequeño y que buscaba un sueño, entonces bueno, me reconforta, ¿no? Pensar que lo he hecho lo mejor que he podido. No he sabido hacerlo de otra manera también, porque si me das atrás, pues digo, pues es que, wow, es que he hecho cosas a veces por buscar una entrevista, una exclusiva, he hecho cosas que dices tú, pero como pisar a compañeros, ¿no? Que eso no ha estado bien, ¿no? Y esa competitividad que también nos enseñan a eso, ¿no? Pues en el periodismo, pero en cualquier profesión te lo puedes encontrar, claro, efectivamente. Entonces, no me he sentido bien con esa parte, pero bueno, digo, si vuelvo atrás, digo, es que no sabía hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo hice lo mejor que pude y eso también me permitió el conseguir lo que he conseguido, ¿no? Esos logros que reconozco, que celebro y que me da mucho orgullo, ¿no? Haber hecho esta carrera tantos años, ¿no? En un medio como tan referente, el medio deportivo de marca, que no solo en España sino en todo el mundo ha conocido. Y hablando así de lo que en ese momento pensabas que era haberlo conseguido o el éxito, ¿me podrías compartir alguna experiencia llamativa o algo que digas, pues conseguí esto en este momento por haber hecho esto? Pues mira, tengo varias. Me viene una a la memoria. Pues mira, pensando, claro, tú vas a los viajes y a veces tienes ya las entrevistas cerradas, ¿no? Pues bueno, lo acuerdas, ¿no? Antes de viajar, pues te cierras una entrevista y ya viajas pues sabiendo que la vas a hacer. Entonces, a ver, tiene mérito porque el trabajo previo, pero luego ya durante. A mí lo que me llama mucho pues la atención es viajar y conseguir las entrevistas, es lo que me daba la adrenalina, ¿no? Iba a partidos, también bueno, me acuerdo de un compañero incansable como Andrés Armero, que hicimos varios viajes con él, entonces también estuvo en Marca, ahora ya no está. Entonces íbamos a sitios, ¿no? Organizábamos viajes, pero era una aventura, ¿no? Y íbamos a partidos y sin saber con cero. Entonces, pues bueno, tampoco el medio nos exigía nada, entonces te exigías tú, ¿no? Entonces, sí, libertad de a ver qué conseguimos, ¿no? Y bueno, hemos conseguido entrevistas muy chulas, ¿no? Algunas veces esperando, íbamos a un partido en Manchester United y estaba David De Gea en aquel momento, un portero conocido español que estuvo en la cantera del Atlético de Madrid. Y esperando. Pero el marido de Durne. Sí, efectivamente. No me acordaba yo. Y esperando, no aparece allí horas y se había ido al control, ¿no? De antidoping que tenía que hacer y al final no nos vio allí, pero ¿qué hacéis aquí? ¿Quiénes sois? Y digo, bueno, somos de Marca. y estuvo muy bien esa entrevista y hemos entrevistado a muchos jugadores y me acuerdo de una entrevista, un viaje, ¿no? Que yo me apuntaba a cualquier viaje, ¿no? Y me acuerdo que nos invitaban a veces a un torneo de Danone, de la Nations Cup, que organizaban de niños, ¿no? Torneos, y nos invitaban a diferentes sitios. Pude ir a Brasil, pude ir a Londres y también fui a Marruecos. Y bueno, me invitaron a Marruecos, a Marrakech, para ir. Y cubriendo el torneo, pues como soy una persona curiosa e inquieta, digo, a ver qué puedo hacer por allí también, ¿no? Aparte de este viaje de cubrir el torneo. Y había un
un partido, no sé si era benéfico, amistoso, y habían invitado a Ronaldinho. Hombre, El ostras. jugador que fue brasileño, Sí, estrella sí, del sí, Barcelona. Y bueno, le había invitado a Ronaldinho y digo, "Wow, esto no se me puede escapar, esto tengo que hacer Ronaldinho todo no lo lo que sabía esté en mis todavía, manos". pero- No sabía que Diego Acedo iba a estar, de periodista de marca, iba a estar por allí. Y wow, me costó, primero me acerqué a la organización, que eran como varios exjugadores marroquíes, históricos, y les entrevisté, me fui acercando a ellos. Bueno, me invitaron al partido y yo les dije a la organización, por favor, aunque sea un minuto, me tenéis que dejar con Ronaldinho. Lo que pasa es que Ronaldinho le vi por el hotel, iba acompañado de guardaespaldas, de un séquito ahí que era imposible casi acceder a él. Digo, ¿cómo consigo yo esta entrevista, no? Entonces ahí buscando la manera, llega el partido, acaba el partido, esperando en zona mixta muchos periodistas. Pero digo, ¿qué hago? A ver, buscando ahí la rendija, ¿no? Porque al final un periodista tiene que estar ahí esperando el momento, ¿no? A ver dónde puedes desmarcarte, ¿no? Y acceder al protagonista. Y justo aproveché la oportunidad, apareció alguien de la organización y me dijo, no, es que ahora está en el vestuario, bueno, venga, pasa al vestuario, estamos cambiándonos, pero te dejamos ahí, si quieres tú inténtalo, yo no te puedo garantizar que vaya a hablar contigo, pero bueno, tú pruébalo, a ver qué pasa. Entro en el vestuario, Ronaldinho cambiándose, y me dice, le asalto, pero digo, es que es mi momento, ¿no? Iba con el móvil para grabarle y, a ver, intenté ser lo máximo respetuoso que puedo en ese momento, pero que me perdone Ronaldinho porque quizás no lo fui, ¿no? Entonces, pues nada, le asalté y dijo, espera que me duche y te atiendo 5 minutos. Y ahí, nada, me vino a la ducha, cumplió su palabra, la verdad. Aquí, vamos, deportista de élite, pero súper amable conmigo y pues lo podía decir, ¿qué haces aquí? Me estás molestando, ¿no? Entonces, pues volvió, se cambió y me atendió 5 minutos, le hice ahí 4 o 5 preguntas y wow, qué fuerte. Qué momentazo. ¿Y entraste solo? O sea, ¿cómo lo grabaste? ¿Con selfie o...? Le grabé a él, ¿no? Con el teléfono móvil, con el micrófono, le pedí que lo cogiese él y... ¡Qué bueno! Y pude tener esa entrevista, sí. Me parece brutal, joder, es que es verdad. Pero de esas, a ver, claro, la audiencia dirá, wow, qué periodista que ha conseguido, pero otras veces no sale tan bien, ¿no? Bueno, pero lo has intentado. Lo intenté, ¿no? A veces intentas cosas y no te salen, esa vez salió y dije, wow, ya... Exacto, esto es lo que te la de ella. Esto ya lo tengo, ¿no? Ostras, y hablando un poco de... Porque, claro, me has hablado de muchísimos viajes, de mucho trabajo, pero luego, por otro lado, me has hablado de que tienes un hijo de 8 años. Sí. Claro, ¿cómo esos dos mundos, cómo los equilibras? Es muy difícil y es una pregunta que bueno, que me entenderán, ¿no? Muchos padres, que lo difícil que es conciliar. Lo difícil que es conciliar y, claro, al principio uno, hablábamos antes del éxito, ¿no? Quiere no dejar de lado su carrera profesional. A ver, los hombres, yo no sé si está equilibrado, yo al final como hombre, a ver, en una empresa donde el 80-90% son hombres, a ver, digamos que entre comillas lo tienes un poco más fácil, ¿no? Las mujeres sé que lo tienen más complicado a veces, ¿no? Muchas empresas se complica más la conciliación, pero bueno, sé que el periodismo es muy difícil de conciliar porque al final no tienes horarios, trabajas mañanas, tardes, noches, fines de semana. Viajes además. Viajes, entonces los primeros años de vida de mi hijo, pues intenté seguir, ¿no? la vida porque estaba en un momento que había llegado arriba, me había costado y empezaron a surgir viajes, ¿no? Porque además me acuerdo que unos meses antes de nacer mi hijo vino un jefe de marca y me dijo, oye Diego, contamos contigo para ir a la Eurocopa de Francia en aquel momento, en 2016, y dije, wow, la Eurocopa, ¿qué hago? Claro, pero mi mujer estaba ya de 5 o 6 meses, y entonces digo, es que no me arriesgo, ¿no? Porque sé que me puedo arrepentir de perderme esto, imagínate de haber nacido mi hijo y no estar yo, ¿no? Perderme ese momento por cubrir una Eurocopa que sí, es la leche, pero menos mal que renuncié, claro, y en el momento que renuncias y dices que no, ¿qué va a pasar después, no? Ese miedo que durante meses estuvo muy presente en mí, claro, por eso aceleré, ¿no? Nació mi hijo, intenté acelerar el regreso al trabajo para volver, que me volviesen a contar conmigo, que confiasen en que me mandasen a viajes, y tuve suerte de que hubo un responsable ahí en marca de que confió en mí y de que, bueno,
me dijo, oye Diego, ¿ya estás preparado? ¿Podemos seguir contando contigo? Entonces, pues bueno, en ese momento pues le di las gracias y pude seguir, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta con el paso de los años que me estaba perdiendo cosas de mi hijo, ¿no? Y eso duele. Hombre, Eso duele porque te das cuenta ahora que tengo 8 años y veo que tiene 8 años y me está a punto de cumplir 9 y veo a niños recién nacidos y bebés y digo, wow, ha pasado tan rápido. Claro. Y me he perdido algunas cosas. A veces me castigo demasiado, ¿no? Me dicen, mujer, pero no, que no has estado presente, ¿no? Pero digo, wow, pero es que no lo disfruté tanto, ¿no? Creía que iba a durar más y no duró tanto, ¿no? Como la vida a veces pasa tan rápido y con los niños es así, van creciendo y de repente, wow, tienen 9 años, digo. Entonces, pues bueno, me fui dando cuenta de que me estaba perdiendo cosas, ¿no? Entonces, pues es difícil, ¿no? En un trabajo, entonces tienes que renunciar. Tienes que renunciar a cosas, tienes que decir que no a algunas cosas para, bueno, poner en una balanza que te hace feliz, ¿no? Lo primero es buscar, ¿no? Porque yo respeto a gente que, pues no, mira, hace la pregunta, ¿qué quieres hacer, no? Pues si quieres seguir con tu carrera, adelante, ¿no? Claro, claro. Matizo y lo entiendo, ¿no? Lo que pasa, bueno, yo me hice la pregunta y en una balanza pesó mucho más el estar la familia, ¿no? El estar pasar tiempo con mi mujer, con mi hijo, que al final son los retos que te vas a llevar, ¿no? Cuando van pasando los años y vas cumpliendo años, dices, ¿de qué te acuerdas? Pues igual te acuerdas, pues hablaba esa entrevista de Ronaldinho, de un viaje, ¿no? De una crónica que apareció en el periódico y que era mi sueño, pero con lo que te quedas, sí te llena eso, pero te llena mucho más el corazón los momentos de la gente que quieres, ¿no? La gente que y los que van a estar siempre. Y los que van a estar siempre ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es difícil, lo sigo intentando a día de hoy conciliar y no es fácil. Bueno, menos exacto, con tu mentalidad que no paras y que te va a la cabeza a mil, es más complicado. Y de hecho, bueno, un poco por alusiones, hemos hablado de tu familia y hemos mencionado a tu mujer, que entiendo que también el papel de tu mujer ha sido clave, y más si cuando tu hijo era pequeñito tú has viajado mucho. ¿Cómo conseguisteis esa comunicación y ese balance en la pareja? Porque ella también me has comentado que es emprendedora. Sí, y es un tema muy interesante el que sacas, Bea, porque, claro, en una pareja tiene que haber más cosas, ¿no? Amor, pero también tiene que haber, bueno, es importantísimo, ¿no? El disfrutar, el pasar tiempo juntos, tener esos ratos de pareja que cuando, bueno, lo digo con es más difícil, pero hay que buscarlos y crearlos, ¿no? Porque al final se pierde esa intimidad de pareja. Es muy importante la familia, pero la pareja hay que cuidarla. La hemos cuidado y es apoyar, ¿no? Apoyarnos el uno al otro. Pues mira, los primeros años, lo que tú decías, ¿no? Ella me apoyó muchísimo, quedándose con el niño, cuidándole, para que yo pudiese ir a esos viajes, ¿no? Y con el paso de los años, pues bueno, se lo he tratado de devolver yo, ¿no? Un poco, al final, para poner en balanza, ¿no? Tiene que haber un equilibrio en la pareja y yo le he apoyado mucho a que se lanzase, ¿no? En su carrera de emprendimiento, como coach, como terapeuta, ¿no? De que yo veía ahí un potencial. La pandemia empezó a darse cuenta, porque fue un momento triste, es verdad que fue un momento, pues bueno, muy complicado, pero también, como en la vida a veces hay dualidad, ¿no? De las cosas, no todo es malo, no todo es bueno, pues hubo una parte positiva de mucha gente que cuando paró, pues hubo divorcios de gente que no podía seguir en pareja, dejaron trabajos, se lanzaron al emprendimiento, ¿no? Pues fue un momento importante, pues para mi mujer también lo fue, ¿no? Porque dijo, ¿qué hago, no? En aquel momento me acuerdo que estaba trabajando en una compañía de seguros, digo, es que esto no me llena, ¿no? Entonces, pues bueno, buscando formaciones, qué es lo que... Y yo, pues, en ese momento vi de que se lanzase, ¿no? A lo que era lo que más le gustara, que podía hacer aquello que, bueno, que le llenase, ¿no? Aunque al principio no ganase dinero, pero bueno, tenía mi apoyo, ¿no? Y ¿en plena pandemia? Sí, difícil. Entonces, pues bueno, desde ese momento tuvo todo mi apoyo y la verdad es que a día de hoy es alguien muy feliz, ¿no? Realizada, porque está haciendo algo que le llena, ¿no? Que tiene un propósito y que se le da muy bien además, ¿no? Y yo pues lo que hice es estar a su lado, ¿no? Para que se atreviera, para que se lanzara, ¿no? Y que probase a ver si podía vivir de eso, ¿no? Entonces, pues bueno, le está yendo muy bien como coach y pues yo me alegro mucho.
Qué bien, oye, pues qué equipazo, ¿eh? Qué importante es eso, compenetrarse, que en cada momento vital uno arrime un poco más el hombro. Es que la palabra equipazo, equipo, Enhorabuena. en, Sí, sí, en sí. una pareja es clave, ¿no? En una Sí, familia sí, sí. la pareja tiene que ser equipo y va a haber momentos de disfrutar en pareja, de hacer cosas que nos gusten, pero va a haber momentos donde uno tiene que tirar más que el otro, tiene que hacerse cargo, ¿no? La organización es importante, ¿no? Y la comunicación, sobre todo la comunicación, ¿no? Porque a veces Lo en más pareja importante. es lo más importante, ¿no? Que haya comunicación y a la hora de decir las cosas, pues que, bueno, pues que habrá veces que, bueno, a ti te gusta más, a ti me gusta más, pero es ceder, ¿no? También y buscar sobre todo para el bien, buscar el bien de la pareja, que es lo que es exacto. Justo. Y volviendo un poco al tema de tu trabajo como periodista, ¿podrías nombrarme un poco sitios de mucha repercusión donde has estado y cómo lo viviste? Por ejemplo, me comentabas el Mundial. Sí, wow. Para que haya un poco de salseo. Pues mira, los viajes empezaron en la Copa América de Chile en el 2015. Fue un torneo muy, muy bonito, ¿no? Además en Sudamérica, ¿no? Que se vive tanto el fútbol y fue mi primer viaje y me apasionó, me encantó. Y luego, pues bueno, luego vinieron otros viajes, otros eventos. El 2017 la Copa Confederaciones en Rusia, el 2018 el Mundial, que fue el año siguiente, y bueno, eso fue el Mundial, es palabras mayores, ¿no? Como aficionado. Se me han abierto los ojos así cuando me lo has dicho. Fútbol, además estuve cubriendo en aquel momento a la selección de México y wow, es que fue una pasada, ¿no? Además más allá de ver los partidos de fútbol, es lo que mueve, ¿no? El fútbol, porque es el deporte tan seguido en todo el planeta y además es que mexicanos viajaron, era de la afición que más viajó, no sé si eran 50.000, 60.000 personas, pero claro, dices tú, ¿cómo se pagan un viaje desde México hasta Rusia? Claro, más la entrada. Más la entrada, los partidos, que dice, bueno, habrá gente que sí que pueda, pero otra gente que pide préstamos, se hipoteca porque es el sueño, ¿no? Lo viven tanto que acompañar a su selección y además es ese ambiente, ¿no? Había selecciones como Perú, Argentina, por supuesto, Colombia, México, estaba España, es que es lo latino, ¿no? Que al final da otro toque, ¿no? Y lo viví muchísimo, ¿no? Es una maravilla, es la, una pasada, la energía. es una pasada y la verdad es que guardo un recuerdo inolvidable, ¿no? del Mundial 2018 de Rusia y bueno, y luego los Juegos Olímpicos de Tokio, que fueron un poco descafeinados. A ver, dices tú, vale, has estado en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué descafeinados? Porque se suspendieron, se cancelaron por la pandemia. Iban a ser en el 2020 y yo estaba expectante, ¿no? Me habían dicho que iba a ir y de repente se empezaron a cancelar torneos y encima en Japón, ¿no? Que torneo estuvo sí, eran más estrictos y estaba en aquel momento muy, vamos, pues era complicado organizar allí un evento de tal magnitud, ¿no? Como unos Juegos Olímpicos y se suspendieron, se celebraron al año siguiente, pude ir con mucha incertidumbre, ¿no? Tuve que pasar muchas PCRs, pruebas y que no, es que muchos compañeros míos, algunos se tuvieron que quedar en tierra, ¿no? Porque dieron positivo las semanas antes, entonces eso te echaba para atrás. Pues yo hasta el último momento, hasta la última prueba, ¿no? Que sí, todo enterrado ahí, hasta la última prueba de 72 horas que tuve que hacer y que, bueno, afortunadamente salió bien y pude viajar. Y luego, una pena, ¿no? Una pena, unos Juegos Olímpicos si un mundial es lo máximo para fútbol, el que le gusta el deporte, los Juegos Olímpicos son palabras mayores, ¿no? Porque ves grandes historias, ¿no? No solo las historias de las Simone Biles, Michael Phelps, ¿no? Que son los grandes triunfadores, ¿no? De los Juegos Olímpicos, sino deportistas que lo tienen muy complicado, ¿no? En países, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? que hablaba con atletas de Panamá, de República Dominicana, pues, bueno, que no tenían tantos medios, ¿no? Y que se tenían que costear algunos el viaje o, bueno, con muchos problemas y esas historias son increíbles, ¿no? Me llegaban muchísimo, ¿no? Cuando podía conversar con atletas, con boxeadores, jugadores de rugby, pues bueno, más alejados, ¿no? Del foco, ¿no? mediático. Yo que trabajo como periodista, que es una pena, ¿no? Que no tengan tanta visibilidad, pero al final solo ellos lo saben, ¿no? Que es cada 4 años cuando es su momento, entonces pues bueno, lo aceptan. Y decía descafeinados porque, claro, hubo muchas restricciones en Tokio, hacía muchas pruebas
y los aficionados no pudieron, no había afición, Ostras. no había aficionados en las competiciones. Entonces, Ostras, claro. había como, estaba separado, ¿no? Tú estabas en Tokio caminando y había como unas vallas y al otro lado estaban los ciudadanos de Tokio viendo, pues bueno, cómo accedían los periodistas, los deportistas al estadio olímpico, pero ellos no podían entrar. Qué Entonces, fuerte, pues ostras. fue impactante, ¿no? Ver eso y una pena, ¿no? Porque Tokio es una ciudad, una pasada de ciudad y la gente es súper afable, súper acogedora. Y es una pena, ¿no? Porque que no lo pudieran disfrutar ellos, ¿no? Porque al final los Juegos Olímpicos lo disfrutan, pues lo vimos hace poco los parisinos, ¿no? Los franceses, Justo, que al final lo disfrutan, ¿no? La ciudad. Y además lleva mucha economía a Efectivamente, países, ¿no? efectivamente. Entonces, pues bueno, se quedaron con las ganas, no pudo ser. Como periodista a mí me resultó, pues mira, mucho mejor, ¿no? Porque a la hora de trabajar, pues bueno, no... Bueno, claro. Pues a ver, todo tiene sus pros y sus Sí, contras, sí, ¿no? sí. Pues eso fue una ventaja, ¿no? De que pude trabajar muy bien, además estaba con un medio que tenía derechos y bueno, pues tuve acceso a todo, ¿no? Y, pues, ¿Qué pasaba? Sí, una pasada porque ir a cubrir el atletismo, ver deportes nuevos y modernos, ¿no? Que los Juegos Olímpicos se están acercando a la juventud, ¿no? Como el skate, el baloncesto a tres, sí, sí. Qué guay. Y luego también el poder, pues bueno, estar en una pista de tenis, en la piscina, ver a grandes competidores, ¿no? A grandes deportistas que admiro y bueno, fue una pasada. También fui a ver la final olímpica, ¿no? Que no pudo ganar de fútbol, que no pudo ganar España. El fútbol no tiene tanta presencia, ¿no? Pero era un Brasil-España, ¿no? Que ganó Brasil la medalla de oro y digo, wow, pues bueno, Y tú cumplí un estabas ahí. sueño. Yo estaba allí, sí. Totalmente. Ostras, qué guay, joder, has estado en lo mejor de lo mejor casi. Sí, o sea, vamos, sí, no se puede pedir más como Madre carrera mía. como periodista y O sea, cuando ya empecé a puedes estar estudiar, tranquilo puedo estar tranquilo, sí, de hacer lo que quieras porque ya de haber vivido, has pues, conseguido la meta de ese niño de 8 años. sí, bueno, menos la Con mitad. creces, exacto. Yo era feliz, me acuerdo de mis primeras prácticas, ¿no? en Vigo, ya era feliz, ya había cumplido el sueño habiendo ido a un partido del Celta, que estuve en la cabina de radio de decir, bueno, yo allí haciendo mis prácticas, hablando en el micrófono de la cadena COPE en aquel momento, digo, wow, esto es una pasada, yo ya cumplí un sueño. Entonces, pues, bueno, todo lo que llegó es Si te hubieras dicho, agradecimiento, ¿no? de que pudiese disfrutarlo. Y después de, bueno, exacto, de todos esos éxitos, de que consiguieras llegar a mucho más de lo que te habías proponido, digo yo, propuesto, llega un momento en el que sientes un vacío, ¿no? Durante Sí. un tiempo, ¿no? Cuando ya lo consigues y crees Sí. que ya has llegado a todo, y decides formarte como coach, además como coach enfocado a personas deportistas. Exacto, sí. Pues mira, yo creo que lo que voy a contar, creo que se sentirá identificado mucha gente, ¿no? Que dices tú, consigues lo que soñabas, lo que tanto has perseguido y llegas a la cima de la montaña y la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Esto era todo lo que nos habían vendido, ¿no? Como éxito, como felicidad, como logro. Y pues bueno, ahí efectivamente llegó un momento de vacío, de no saber. Bueno, yo digo, lo relaciono con la crisis de los 40, pero bueno, yo me llevo un poco antes, ¿no? de los 40 años. Me sentía ahí un poco de si esto me iba a llenar, ¿no? El resto de los años, ¿no? De si iba a querer seguir haciéndolo, si iba a ser feliz y la respuesta era que no, ¿sabes? Entonces era dolorosa y pues bueno, lo acepté y ahí empezó una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de que cuando uno toca fondo se siente vacío, perdido, de no saber lo que quiere hacer, de si ha merecido la pena todo ese esfuerzo y dices, pues que te quedan años, ¿no? Porque quedan años, una mitad, si Dios quiere, ahora con la inmortalidad de que vivamos más años, esos avances que está viendo, pues quedan muchos años y claro, la gente se piensa de que llega un momento de que parece que es tarde, ¿no? Para hacer algo que te guste, algo que te apasione y nunca es tarde, ¿no? Hay gente con 60, 70 años que va a la universidad o que estudia cursos o que busca cosas que no hacía, que se pone a pintar o a cantar y ¿por qué no? De hecho es que siempre creo que te van a juzgar porque cuando eres muy joven, a mí me pasa que me dicen, es que eres demasiado joven, si tienes toda la vida por delante. Y cuando eres más mayor te dicen, pero si es que ya no, que te vas a meter ahí. O sea, lo que me da cuenta es que tengas la edad que tengas, en el momento en el que estés, no es el momento para la gente de tu entorno. Siempre te van a decir que te estés quieto, ¿no? Eso es. Entonces, pues bueno, te tienes que parar, que es la clave de todo, es pararse.
Y como vamos tan acelerados, a un ritmo tan frenético, tan rápido todo, que es increíble, ¿no? La velocidad que va toda la vida, parece que todo es urgente, todo el mundo va corriendo, vas corriendo por el metro, vas corriendo por el autobús, vas corriendo a buscar a tu hijo, vas corriendo para quedar con tu amigo, a tomarte unas cañas, vas corriendo para tus vacaciones y en el momento ya han pasado, ¿sabes? En un clic, haces un chasquido ahí y ya pasó todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pararse, eso es el primer paso, ¿no? Cuando te paras, ahí empiezan a llegar, empiezas a cuestionarte, ¿no? Empiezas a hacer preguntas, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero vivir? Entonces, qué miedo, esas preguntas. Wow, dan mucho miedo, mucho vértigo, ¿no? Afrontarlas porque dices, wow, es que las respuestas no es lo que yo quiero escuchar, ¿no? Lo que tu mente no quiere escuchar, ¿no? Tu cabeza no quiere escuchar eso. Entonces, pero internamente hay una voz, ¿no? Lo que sientes es algo como que, ¿sabes? Como quieres hacer otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, descubrí el coaching, ¿no? En un viaje que hice, pues cubriendo un torneo en el 2017 en Rusia, a la selección mexicana había un coach, Imanol Ibarrondo, un coach español, que estaba trabajando con la selección y me llamó mucho la atención. Yo le pedí una entrevista para charlar un poco qué es lo que estaba haciendo allí. Y más allá de la entrevista me quedé como absorbido, ¿no? Muy seducido por lo que era el coaching, cómo conversaba, me dejó su libro para leerlo y ahí se quedó, ¿no? Y con el paso de los años me siguió llamando, ¿no? Un poco lo que es la parte mental del deportista, cada vez me sentí más atraído por eso, por cómo trabaja su mentalidad y sobre todo por cómo gestiona sus emociones, ¿no? Y más un deportista. Y más un deportista, ¿no? De cómo lo hace, ¿no? Cómo gestionan el estrés, la presión. Entonces esos temas me empezaron a llamar mucho, ¿no? Y bueno, empecé ahí a indagar y fue como llegué al coaching, ¿no? Lo estudié, me formé como coach, luego llegó el experto en coaching deportivo y bueno, he podido tener la suerte de acompañar a algunos deportistas y es algo, es otro nivel, es que, pero no es ego, aquí también quiero hacer un poco el matiz de que parece que a veces, o cuando entrevistabas, ¿no? A alguien parecía que, wow, entrevistaba a Ronaldinho, ¿no? Y, wow, esto soy el amo, ¿no? Ahí de, ¿sabes? Que voy con el pecho ahí, entiendo porque me van haciendo reverencias, ¿no? Pero no. En este caso descubrí que más allá del ego es como una realización, ¿no? Como sentir que estás en un sitio donde tienes que estar, ¿no? Donde te sientes útil, que esa es la palabra clave, ¿no? Me siento útil, creo que puedo aportar aquí y el trabajo de acompañar a personas, en este caso deportistas, es algo que me ilusiona mucho, ¿no? Que me apasiona la oportunidad que he tenido de estar con ellos porque veo que es un espacio muy necesario, ¿no? El deporte. Muy necesario. Porque claro, son deportistas de élite que cada vez salen más, ¿no? De hablar de salud mental y es muy importante que salgan, y que den voz porque desde su lugar, ¿no? Que sean altavoces. Pero hay muchos deportistas que no pueden, ¿no? No tienen los recursos o no saben, ¿no? Que es una parte que tienen que trabajar, ¿no? La mentalidad, claro, el espacio de la gestión emocional. Es que ser consciente de algo que no te llena es otro nivel, porque muchas veces la gente se siente vacía pero no sabe que esa sensación es sentirte vacío o que esa sensación es necesito a lo mejor una persona que me guíe. Claro, eso es. Entonces a través de preguntas, ¿no? y de acompañar al deportista me di cuenta de que yo también, que yo también crezco, ¿no? Como persona, porque a mí también me aporta, ¿no? La persona que tienes delante te cuenta por lo que está pasando, sus dificultades, cómo se va superando, ¿no? Y es que eso a mí es algo que me llega muchísimo y bueno, quién sabe, ¿no? Si es el camino que puedo seguir en unos años. De momento, pues también he de reconocerte lo que he hecho. Estoy muy feliz, ¿no? También de trabajar en un medio como marca. Sí. Pero bueno, a ver cómo puedo, también mi pregunta es cómo puedo acercar esa parte, ¿no? A mi medio o pues al periodismo, ¿no? A esa sensibilidad. Me gusta mucho la idea de humanizar el deporte, ¿no? De que se pueda hablar de estos temas, ¿no? De que los deportistas puedan expresar su vulnerabilidad, sus emociones, de que sienten miedo. Es normal que sientan miedo. Es normal también de que estén tristes, ¿no? De que en algún momento puedan llorar y no pasa nada por ello, ¿no? Por la soledad del deportista, ¿no? Porque, claro, empiezan muy jóvenes. Se pierden muchas cosas desde los 16, 17 años, muchos de ellos no llegan al profesionalismo.
Entonces, pues bueno, el deporte enseña grandes valores del esfuerzo, la superación, ¿no? El compañerismo, el trabajo en equipo, pero también hay otras partes que son muy necesarias en el deporte y yo creo que esa parte se necesita, ¿no? Que cada vez se vaya incorporando y yo lo estoy viendo, ¿no? Como me lo están contando también muchos coaches deportivos que he entrevistado para Marca, que me lo cuentan, ¿no? Del camino, de que hace falta más, ¿no? De que hace falta que llegue más ese mensaje y afortunadamente es verdad que antes era tabú, ¿no? Que un deportista fuese al psicólogo, parecía que estabas loco, ¿no? Por pedir ayuda de mental, de trabajar la mente y a día de hoy pues se está normalizando, pero hace falta mucho más, ¿no? Totalmente. Y además yo creo que eso hoy en día es lo que se valora, el mostrarte con lo bueno y con lo malo, ¿no? Justo. Y aún así avanzar. Sí, porque el deporte, es verdad, ¿por qué nos gusta el deporte tanto, no? Porque emociona, ¿no? Lo que más emociona son las historias de los deportistas, pero lo estamos viendo, ¿no? En los documentales y claro, que cada vez salen más documentales que yo recomiendo verlos, yo me veo muchos y eso es algo que hago autocrítica, ¿no? Al periodismo, pero también es la manera de que tienes que crear tantos contenidos, dar tantas noticias todos los días que es muy difícil, ¿no? Yo lo he intentado y es verdad que mis compañeros y jefes responsables quieren hacer otro tipo de periodismo, a veces no combinarlo, no ir tanto pegado a la actualidad, al día a día, pero no es fácil, ¿no? Pero yo creo que claro, hago autocrítica porque a veces a los deportistas cuando vamos a las entrevistas, a ruedas de prensa, pues ese es el tiempo que tenemos y claro, y la gente dice, ¿por qué preguntas eso? Pero es que es lo único que puedo preguntar, no es el único momento que tengo para preguntarle pues, al entrenador del Madrid, del Atlético, esa pregunta que es el único espacio, ¿no? Y no hay tiempo, no hay espacio para profundizar en los temas, ¿no? Por eso a veces en los documentales vemos a deportistas que se rompen, ¿no? que abren su corazón y que han pasado malos momentos, ¿no? Y eso pues ayuda y que si esos deportistas de élite lo cuentan, pues el resto también habrán vivido historias parecidas, eso es. Justo, normalizamos pues esos sentimientos. Y ya, bueno, vamos a ir ya terminando. Bueno, ahora sí como estoy yo, que me está encantando hablar contigo. Por ir terminando, si pudieras hablar con el Diego que empezaba, que tenía esos sueños, pero no sabía nada de qué iba a ser de él, no sabía qué estudiaba a lo mejor probablemente o en qué enfocarse, ¿qué consejo le darías? Pues mira, le daría el consejo de que a veces ese Diego nos olvidamos del niño interior que viaja con nosotros a lo largo de los años, que lo seguimos teniendo y va a estar siempre. Pues le diría que disfrutase más, ¿no? Disfrutase más, si le pudiera ver ahora le diría, y me emociona, ¿no? Porque me lo estoy imaginando, ¿no? Que se lo estoy diciendo, que disfruta, no pasa nada por equivocarte, no pasa nada por los errores que puedas cometer, tú disfruta, vive cada momento y no te exijas tanto, no te des tanta caña por conseguir esto o lo otro, ¿no? Sé feliz con lo que pues las pequeñas cosas, ¿no? del día a día que vas a tener esos momentos y pues eso, disfruta, sonríe y porque al final la vida va pasando y esos momentos son los que se quedan y cuesta cada vez más porque a veces hay que hacer un esfuerzo diario, ¿no? Porque hay a veces esa negatividad, esa queja, ¿no? Que parece que tienes que hacer un esfuerzo de ir contracorriente para generarlos, ¿no? Pues le diría eso, le diría que disfrutase. Qué bueno, ese consejo me lo quedo para mí, ¿eh? Lo he disfrazado de ti, pero creo que te sido muy bien escucharlo, incluso para ti en tu momento actual. Sí, porque al final del camino, me ha faltado añadir, del camino, ¿no? Sí. Porque al final, tú lo sabes, el coaching es el proceso, ¿no? El camino que a veces nos olvidamos vemos la meta, ¿no? Y como coach, pues bueno, le dices, cuando trabajas, ¿no? Fíjate una meta, fíjate un objetivo, pero sobre todo no te olvides de tu camino, ¿no? Porque te olvides del camino, del proceso, de esos momentos de disfrute también que vas a tener en el día a día, que yo creo que los vas a tener, entonces pues bueno, disfrutar el camino. Totalmente. Oye, pues Diego, muchísimas gracias, me ha encantado, lo he disfrutado un montón, espero que tú también. Pues se me ha pasado el tiempo volando, sí, gracias a ti por esta conversación, esta charla y por darme oportunidad, ¿no? de poder abrirme y de contar un poco mi trayectoria, pero también lo que siento, ¿no? Y yo te deseo mucho éxito, mucha suerte en este proyecto que seguro que la vas a tener. Muchas gracias.